Vale, buenas tardes a todos. A ver, hoy empiezo por el tema 6, que corresponde al resultado de aprendizaje 3 y 4, ¿vale? No sé si le habéis echado un vistazo a las cosas de este tema o no, o si esperar un momentito, voy a cerrar la puerta. Bueno, no sé, para empezar, si alguien quiere preguntarme alguna duda. ¿No hay dudas? Eso puede ser una buena señal o una mala señal. O que no habéis mirado nada, o que lo habéis mirado y lo habéis entendido todo. Pero, bueno, espero que sea lo segundo. Aunque me da a mí que es más lo primero que lo segundo, pero bueno. En mi caso es lo primero, así que te lo digo sinceramente. Vale. Bueno, yo sé que vais liados y que, bueno, son muchas asignaturas y muchas tareas y todo, pero sí que sería interesante que vengáis con parte de los vídeos mirados sobre el tema para que podáis hacer alguna pregunta, ¿vale? Antes de nada quería, sí, comentaros, ya os mandé un mensaje avisando de esto, ¿vale? Pero es que quiero que lo tengáis bien claro y es que, como también hay gente que se ha puesto en contacto conmigo para ver cómo podían recuperar la primera evaluación y todo eso, bueno, pues el examen para recuperar la primera evaluación será el examen final, ¿vale? De finales de mayo, pero las prácticas sí que las volveremos a abrir, ¿vale? Como ya comenté, pues a principio de la tercera evaluación, ¿vale? Aproximadamente después de Semana Santa, pero se va a abrir durante un tiempo limitado. Con lo cual no es como ahora que las abrimos y entonces tenéis tiempo para hacer la tarea, sino que ahí se abrirá quizás durante una semana, ¿vale? Y en esa semana la idea es que subáis las prácticas, no es que os pongáis en ese momento a hacerlas, ¿vale? Entonces lo aconsejable es que vosotros vayáis ya haciendo, aquellas personas que se hayan reincorporado más tarde al curso, ¿vale? Pues que vayáis ya haciendo las tareas de esas unidades anteriores, ¿vale? Bueno, dicho eso, voy a, como veo que no hay dudas, esperaros que había esto luego, ¿no? ¿Vale? En vez de VirtualBox, pues voy a dar yo un repasito a algunas de las cosas de este tema 6, ¿vale? En las partes, y vamos a ver algunas de las partes que yo sé que cuestan un poquito más de trabajo de entender, ¿vale? Pero que esa no debería ser la dinámica. La dinámica debería ser que vosotros miraseis las cosas y me preguntaseis dudas, puesto que se han subido un montón de videotutoriales con las explicaciones, ¿vale? Esto es un poco repetitivo, porque lo que yo vaya a explicar aquí realmente lo tenéis ya explicado en los vídeos que hemos subido, ¿bien? Bueno, estoy abriendo mi máquina virtual de Linux. También quería preguntar si alguien ha tenido problema a la hora de instalarse el Linux en las máquinas virtuales de casa. No, yo por lo que no. Vale. Hombre, supongo que me lo hubieseis dicho, ¿no? Porque, claro, si no os podéis instalar el sistema operativo, empezamos mal. Bueno, a ver si arranca. Vale, mientras tanto, lo que voy a hacer es irme al aula. A ver si consigo sacar rápido.
Vale. Vale, mientras se arranca la máquina virtual, ¿vale? Vamos a ver un poquito los contenidos que están puestos. Bien, aquí he subido un fichero en el que se explica la gestión de permisos, que es un poquito lo que quiero ver hoy, ¿vale? Acompañado de 2 vídeos en los que se ven hay un comando para cambiar los permisos, entonces ese comando tiene como 2 sintaxis. Pues bueno, aquí tenéis un vídeo en el que explica cada una de las formas de hacerlo y luego ya tenéis pues varios tutoriales en los que se explican pues varios comandos relacionados con usuarios de Windows, usuarios locales, grupos locales, ¿vale? Que bueno, que es quizás lo primero que tenemos que conocer antes de lo de los permisos. Bien, entonces, bueno, pues sí que me gustaría que para la próxima clase le hubieses echado un vistazo por lo menos a todos estos primeros vídeos relacionados con los usuarios y bueno, esto es un poco lo que voy a ver yo, ¿vale? Hoy aquí en clase, lo de los permisos y cómo cambiarlos. Bueno. Piedad, Sí. ¿se sabe ya el examen va a papel o a ordenador? Si va a ser a papel o a ordenador. Va a ser en papel. Vale, gracias. ¿Vale? Va a ser en papel. Evidentemente, al ser en papel, pues, claro, cuando uno está en el ordenador puede hacer uso de la ayuda del ordenador, ¿bien? Pero, y entonces, claro, podríamos hacer preguntas como más concisas de las distintas opciones de los distintos comandos. Aquí, pues evidentemente como hay comandos que tienen muchísimas opciones, no se os pedirían todas las opciones, ¿vale? Acotaremos un poquito, haremos un repaso de todos los comandos, las opciones más básicas, ¿vale? No habría que saberse todo, sino que acotaríamos un poquito, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, a ver, no me arranca la máquina. Voy a intentar abrir otra máquina a ver si va. Por acotar opciones, ¿refieres a lo que vas a decir tú? Ay. Puedes hacerme otra vez la pregunta, es que te oigo entrecortado. Te preguntaba si por acotar las opciones de los comandos te refieres a que nos vas a dar. Se fue el sonido. Si me refiero a que voy a dar ¿qué? Chema, hazme otra vez la pregunta porque es que se corta a mitad el audio. No te oigo, escríbela. Dice que si vas a dar un listado de opciones a mirar. Bueno, no sé si lo voy a dar por escrito o en una tutoría haremos un repaso y os diré de este comando hay que saberse tal, este comando hay que saberse cuál, ¿vale? Vale. Pero evidentemente pues serán las opciones más básicas, quiero decir que no va a preguntar nada raro, ¿no? El otro día pues estuve viendo comandos de estos para enlazar unos con otros, ¿no? Y pues evidentemente del comando VC que era para contar, pues bueno, pues tendréis que saber las 3 opciones, el menos C para contar caracteres, menos L para contar líneas, ¿vale? Si lo que usamos es el comando ls que tiene tropecientos mil opciones, pues bueno, evidentemente nos iremos a las más básicas, ¿vale? Al menos L y a lo mejor a alguna opción más, pero no todas, ¿vale? Quiero decir, es que hay comandos que tienen muchísimas opciones, bueno, pues en eso evidentemente acotaremos, ¿sí? Bueno, pues no sé qué pasa hoy con la máquina, que no arranca aún.
No entiendo. Vamos a probar otra, porque yo tengo aquí un Linux distancia, pero el Linux distancia no es. A ver. Bueno, pues hoy no quiero arrancar la máquina. Vale, bueno, pues paso al documento y lo veo desde el documento. Por no perder más tiempo, ¿vale? A ver si esto, no sé, es que no entiendo por qué no arranca aquí, en este aula. Una máquina que va perfectamente en otro sitio. Vale, a ver, lo que vamos a ver en este tema, ¿vale? Van a ser los usuarios y los permisos sobre las carpetas que van a tener los distintos usuarios, ¿vale? Nosotros en Linux tenemos que distinguir el superusuario, que es el root, que tiene permiso para hacer cualquier cosa. Luego vamos a tener usuarios estándar, que están un poco limitados a la hora de realizar cosas, y los usuarios con permiso de administración, ¿vale? Que, bueno, pues están ahí un poco en medio de los usuarios estándar y del superusuario. Los usuarios con permisos de administración van a formar parte de un grupo que se llama sudoers, ¿vale? Y entonces cuando haya que ejecutar determinados comandos que solo pueda ejecutar el root, ¿vale? Pues en vez de tenernos que cerrar sesión y entrar y loguearnos como root, lo que vamos a poder hacer con esos usuarios que pertenecen al grupo sudoers es ejecutar, siendo nosotros un usuario administrador, ejecutar un comando como si fuésemos el superusuario, ¿vale? Entonces, nosotros cuando instalamos el Linux, en el proceso de instalación se os crea un usuario. Ese usuario que creáis es un usuario con permisos de administrador, ¿vale? Y luego por defecto se crea también el usuario root, ¿bien? Vosotros en el proceso de instalación, ese usuario administrador que se crea, le introducís contraseña, mientras que el root, que se crea también por defecto, no le habéis puesto todavía contraseña, ¿vale? Entonces, existe un comando para cambiar la contraseña del root, pero para poder cambiar las contraseñas, o sea, el comando para cambiar las contraseñas a un usuario, en un principio, si yo como usuario me quiero cambiar la contraseña a mí mismo, ¿vale? Pues lo puedo ejecutar directamente, pero si yo como usuario le quiero cambiar la contraseña a otro usuario, pues tengo que ejecutar ese comando con permisos de administrador, es decir, yo por defecto solo me puedo cambiar la contraseña a mí y el único usuario que puede cambiarle la contraseña al resto de usuarios es el root, el superusuario. Por lo tanto, yo como usuario normal y corriente, hombre, ha decidido arrancar después de un siglo y medio. Vale, si yo como usuario administrador quiero cambiarle la contraseña a otro usuario, pues voy a ejecutar el mismo comando que usaría para cambiármela a mí mismo, que es el comando passwd, pero una vez que después de ese comando pondré el nombre del usuario al que le quiero cambiar la contraseña, ¿vale? Bueno, esto está en proceso de arranque, sigo explicando hasta que arranque y ya lo vemos de manera práctica, ¿vale? Entonces, una vez que yo he instalado el Linux y ya tengo mi usuario con permisos de administrador, ¿vale? Vamos a ver que en el sistema existen un montón de usuarios que yo no he creado, que los ha creado automáticamente el sistema operativo, el usuario que he creado en el proceso de instalación y el root, ¿vale? Aparte de esos usuarios, yo puedo crear tantos usuarios como yo quiera. ¿Quién puede crear usuarios en el sistema? Los puede crear el usuario root, es el único usuario que puede crear otros usuarios.
O yo, como usuario administrador, ejecutando el comando para crear usuarios con permiso de administrador, podré crear y añadir más usuarios al sistema, ¿vale? Por defecto, los usuarios que añado son usuarios estándar, usuarios normales, ¿vale? No podrían ejecutar comandos con permisos de administración a menos que yo lo añada a algún grupo. Cuando yo creo un usuario, por defecto se crea un grupo con el mismo nombre que el usuario y a ese usuario se le mete en ese grupo, ¿vale? ¿Y qué es un grupo de usuarios? Vale, pues un grupo de usuarios es un conjunto de usuarios que los sistemas operativos utilizan para asignar permisos. Los grupos me permiten que en vez de asignar un permiso individualmente a un usuario, lo pueda asignar a varios usuarios a la vez, ¿vale? Un usuario puede pertenecer a más de un grupo, ¿sí? Pero de todos los grupos a los que pertenece un usuario, solo uno de ellos va a ser en un momento dado su grupo principal. Es decir, un usuario puede pertenecer a varios grupos, pero solo tendrá un grupo principal. Bien, los permisos asignados a los distintos grupos, evidentemente, afectará a los permisos que tenga ese usuario, ¿sí? Vale, entonces estaba diciendo que cuando yo creo un usuario, por defecto, se crea un grupo con el mismo nombre que el usuario, ¿bien? Y ese grupo se le coloca como grupo principal. ¿En qué afecta el grupo principal a un usuario? Pues vale, cuando ese usuario crea algo, crea un fichero, crea un directorio, ¿vale? Ese fichero o directorio se le va a almacenar qué usuario lo ha creado y cuál era el grupo principal del usuario que lo creó en el momento que lo creó, ¿vale? Esto parece un trabalenguas, pero ahora, si tenemos la suerte de que esto arranque, lo vamos a ver de forma práctica y veréis que es muy sencillo. Yo puedo cambiar en cualquier momento el grupo principal de un usuario, ¿bien? Pero si el usuario creó un fichero en un momento en el que su grupo principal era 1 y luego cambio el grupo principal de ese usuario, eso no afecta a cuál es el grupo del fichero que ese usuario creó, ¿vale? En mi vida me ha tardado a mí tanto el Linux en arrancar. Tendría que haber puesto el... Pues yo qué sé. No, está en la 2004. Tendría que haber puesto el pincho por detrás, la verdad. Eso ha sido fallo mío. El disco duro lo he colocado delante, pero... No, me tengo que venir yo la hora de antes a arrancar la máquina. Vale, bueno, mientras esto sigue arrancando, porque pensaba yo que quedaba menos, pero no. Vale, entonces, existe un fichero en el sistema en el que va a venir recogida una línea para cada uno de los usuarios que hay creados en el sistema, ¿vale? Ese fichero se va a modificar cada vez que yo cree un usuario, se añade una nueva línea a ese fichero con el nuevo usuario que he creado. El fichero es este que tenéis aquí, /etc/passwd. Creo que el otro día en la clase ya entré un poquito a este fichero. Este fichero tiene una sintaxis un poco especial. Ya he comentado que en cada línea viene información de un usuario, pero la información que se recoge para cada uno de los usuarios va separada por el símbolo de los 2 puntos, ¿vale? Por lo tanto, pues me aparece el nombre del usuario, 2 puntos, la contraseña del usuario, 2 puntos, cuál es su identificador de usuario, ¿vale? Porque cada usuario tiene un numerito que lo identifica. Muestra también cuál es su directorio de trabajo, porque eso no lo he dicho. Cada vez que yo creo un usuario, en el directorio /home
se crea un directorio con el nombre del usuario y ese es su directorio de trabajo. Dentro de, por ejemplo, yo creo un usuario que se llama Piedad, vale, pues se crea un directorio, dentro del directorio /home se crea un directorio que es el directorio Piedad. Y dentro del /home /Piedad, el usuario Piedad tiene derecho, tiene permiso a hacer lo que quiera, ¿vale? Porque es como si dijésemos su directorio de trabajo, ¿vale? Dentro de él puede acceder para leer, escribir y dentro de él se graba como si dijésemos el perfil de ese usuario, es decir, ese usuario ahí tendrá sus documentos, sus vídeos, sus imágenes, su escritorio, sus descargas, etcétera, ¿vale? Entonces, en este fichero de aquí, /etc/passwd, aparecerá para cada uno de los usuarios que cree cuál es su directorio de trabajo y aparecerá también separado por 2 puntos cuál es la interfaz textual que ese usuario va a utilizar, ¿vale? Bueno, a la hora de crear un fichero, y esto es del tema anterior, puedo utilizar o bien el comando, bueno, los editores de texto como el Nano, como el gedit, como el Joe o como el B, ¿vale? Y esto me abre un editor y yo meto texto o puedo utilizar el comando touch, que lo que hace es crear un fichero vacío, ¿vale? Simplemente para que veamos qué información, ¿vale? Se asocia a la creación de un fichero. Bien, entonces mirad, una vez que yo estoy en el modo texto, y puesto que esto de momento todavía no arranca, vale, esto aquí ya me aparece el indicador del sistema, espero que dentro de poco ya estemos dentro. Vale, sí, por fin. Vale, dentro estoy. Venga, me salgo al terminal. Vale, no sé si lo veis bien desde casa. Vale, a ver, el indicador del sistema me está diciendo que me encuentro en un equipo que se llama servidor y que me he logueado con el usuario profesor, ¿vale? Bueno, con el comando cd a secas, que es comando del tema anterior, me muevo a mi directorio de trabajo, ¿vale? Con el comando pwd se me muestra en qué directorio me encuentro ahora mismo, ¿vale? Y como veis, yo ahora mismo me encuentro en el directorio de trabajo del usuario profesor, que es el /home /profesor, ¿bien? Vale, me voy a meter ahora a editar, a editar el fichero este passwd para que veáis el formato que tiene. El fichero passwd se encuentra dentro de un directorio que es el /etc, donde el usuario profesor no tiene permiso, con lo cual para poder editar este fichero necesito ejecutar el comando este, que es para abrir el editor, ¿vale? /etc /passwd, ¿vale? Esto lo que haría sería abrirme un editor para ver el contenido del fichero passwd que está en el directorio etc. Pero el usuario profesor no tiene permiso para editar este fichero porque es un fichero de configuración que se encuentra dentro de una ruta en la que el usuario profesor no tiene permiso, por lo tanto, solo podría editarlo el superusuario. Pero como el usuario profesor está dentro del grupo sudoers, puede ejecutar el comando sudo, que cuando yo precedo un comando del comando sudo, lo que hace es que me permite ejecutar ese comando con permiso de administrador, ¿vale? Como si fuese el root. Vale, pues me pide la contraseña. Esta contraseña es la del usuario profesor, no es la del root. Y aquí tengo el contenido de ese fichero en el que he dicho que aparecerá una línea por cada uno de los usuarios del sistema, ¿vale? Aquí tenemos el primero, el usuario root, luego todos los usuarios que ha creado el sistema y por último me aparece el usuario, bueno, no me aparece el último, no sé por qué, vale, este es el usuario profesor que se creó en el proceso de instalación, ¿vale? Aquí lo tenemos y luego otros 2 usuarios que creé yo más tarde, que son Teacher 1 y Teacher 2.
Para cada uno de los usuarios, como he comentado, me aparece en la línea el nombre del usuario, 2 puntos, la contraseña cifrada, 2 puntos, el identificador del proceso, ¿vale? El identificador del grupo principal del proceso, el identificador del proceso, no, el identificador de usuario, ¿vale? El identificador de su grupo principal, ¿vale? Y luego tendríamos el directorio de trabajo y el intérprete de comandos que utilizaría ese usuario. Las comas estas que tengo aquí es porque yo cuando creo un usuario le puedo añadir información como su dirección, datos como personales, ¿vale? Dirección, teléfono y todo eso, como yo no lo he rellenado, pues aparecen los campos vacíos, ¿vale? Si lo hubiese rellenado, pues vería más información. Vale, me voy a salir de aquí con control X, bien, y lo que vamos a hacer es, voy a crear un usuario. El comando para crear un usuario en Linux es el comando add-user, ¿vale? Yo pongo add-user y el nombre del usuario que yo quiero crear, ¿vale? Voy a poner nuevo. Y, ¿qué es lo que he dicho yo antes? Que el único usuario que puede añadir usuarios al sistema es el superusuario. Por lo tanto, si yo intento crearlo sin ser superusuario, voy a obtener un mensaje de error diciéndome que solo el root, ¿vale?, puede ejecutar este comando. Entonces, lo que hago es poner sudo delante y, como antes he metido la contraseña, no me la ha pedido otra vez, ¿vale? Si fuese la primera vez que ejecuto el comando sudo, sí me lo pediría. Vale, pues este comando lo que hace es crear el usuario nuevo, ha creado también un grupo que se llama nuevo, no sé si lo veis ahí, ha añadido al usuario nuevo al grupo nuevo y luego le ha creado el directorio de trabajo, como hemos dicho, se crea dentro del barrajón /nuevo y después se ha copiado todo lo que dijésemos que es el perfil por defecto de ese usuario. Lo ha copiado desde el perfil por defecto, se encuentra en /etc/scale y lo ha copiado al barrajón /nuevo. Ahora me pide una contraseña. La tendré que escribir 2 veces, ¿vale? Y aquí están los datos estos adicionales que me está pidiendo y que yo podría rellenar, pero no me apetece. Entonces le voy a ir dando a Enter, no relleno esa información y ya le digo que sí que quiero crear el usuario. Y ahí estará creado, ¿vale? Vamos a acceder otra vez al fichero passwd para que veáis que al final se ha añadido una línea correspondiente al nuevo usuario nuevo que yo acabo de crear, ¿vale? Bueno, esto es facilito. Vamos a pasar ahora a crear como usuario profesor. Vale, vamos a ver ahora el comando que me dice a qué grupos pertenece el usuario profesor. Ya he dicho antes que un usuario puede pertenecer a más de un grupo, ¿vale? Bueno, pues si yo pongo el comando groups, ¿vale? Aquí me aparece la lista de grupos a los que pertenece el grupo profesor, el usuario profesor, perdón. Entonces vemos que el usuario profesor pertenece al grupo profesor, al grupo ADM, al grupo CD-ROM, al grupo sudo, por eso puede ejecutar el comando sudo, al grupo dev, plugdev, LXD, ¿vale? E igual que existe el fichero passwd, existe un fichero que es sudo, que voy a editar, que se encuentra también dentro de etc y que es el fichero groups, vaya, no, es sin la S, perdón, ¿vale? Donde me aparece un listado de todos los grupos, ¿vale? De todos los grupos del sistema. Los que ha creado el sistema, el solito, en el proceso de instalación, y luego los que se han ido creando cada vez que yo creo un usuario, ¿vale? Entonces vemos que aquí está el grupo teacher 1, perdón, teacher 2, de los usuarios que yo creé. Existe también el grupo profesor, aquí arriba, que se creó en el momento de instalar el Linux, ¿vale? Y se ha creado un nuevo grupo que es nuevo, ¿bien? Para el usuario que yo acabo de crear ahora mismo, ¿bien? Si a este grupo perteneciese más de un usuario, aquí como al grupo nuevo solo pertenece el usuario nuevo, no aparece nada. Pero si yo a un grupo perteneciese más de un usuario, ¿vale? Como por ejemplo aquí,
¿vale? Al grupo plugdev pertenece el usuario profesor, ¿vale? Aparte del usuario plugdev. Bueno, pues a continuación de los últimos 2 puntos me aparecería el listado de los usuarios que pertenecen a ese grupo, ¿vale? El usuario profesor pertenece a plugdev, pertenece a sudo, ¿lo veis? Pertenece a div, pertenece a cd-rom, ¿vale? Aquí veis, al grupo ADM pertenece el usuario syslog y el usuario profesor, es decir, que a continuación de los 2 puntos, de los últimos 2 puntos, me aparecerá el listado de todos los usuarios que pertenecen a ese grupo, separados por comas, ¿vale? Vale, voy ahora a crear en el directorio de trabajo, voy a crear un fichero. El usuario profesor va a crear un fichero. Voy a utilizar el comando touch para crear un fichero vacío. Aquí lo he creado. Voy ahora a ejecutar el comando ls-l, ¿vale? Que ya el otro día di unas pequeñas indicaciones de lo que hacía ese comando. El comando ls-l lo que hace es mostrarme el contenido del directorio en el que me encuentro. Pero como he utilizado la opción "-l", porque yo podría haber ejecutado el comando ls sin opciones, con lo cual solo me muestra el contenido del directorio en el que estoy, ¿vale? Me muestra los ficheros y directorios, el nombre de los ficheros y directorios que hay en el directorio en el que me encuentro, pero si le pongo la opción "-l", me muestra más información. Vamos a pasar por la información que me muestra esto de aquí, ¿vale? Mirad, me muestra por un lado estos 10 primeros caracteres, ya lo comenté el otro día, hacen referencia a los permisos, ahora lo veremos. La siguiente columna me hace referencia a los enlaces, que también lo veremos. El siguiente campo es quién es el propietario del fichero, es decir, el usuario que creó ese directorio o ese fichero. En este caso, el fichero vacío tiene como propietario al usuario profesor. Ha sido el usuario que ha creado el fichero, ¿vale? Y esta siguiente columna es el grupo propietario, es decir, cuál era el grupo principal del usuario profesor en el momento de crear el fichero vacío, ¿sí? A continuación, el tamaño del fichero, la fecha y hora de creación o de última modificación del fichero, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me interesa que sepáis que esta columna es el propietario, la persona que creó el fichero o directorio, y la siguiente columna es el grupo propietario, es decir, el grupo principal del usuario profesor en el momento de crear el fichero. ¿Hasta aquí me seguís? Sí. Vale, pues sí. Ahora vamos a la columna que explica los permisos, ¿sí? En la primera columna, que es la de los permisos, estos 10 caracteres, ya comenté, el primer carácter hace referencia al tipo de fichero. Si encuentro una D, me quiere decir que lo que tengo aquí es un directorio. Si encuentro una rayita, quiere decir que lo que tengo aquí es un fichero. Si encuentro, me vengo al /etc y hago un ls-l, no, perdón, al /etc no, al /dev, perdón, al /dev y hago un ls-l, ¿vale? Veo que tengo algunos ficheros que empiezan por C, quiere decir que esto corresponde a un dispositivo de carácter, ¿vale? Y si me voy hacia arriba veré que hay algunos que empiezan por B, ¿vale? Que hace referencia, ya os dije que en el directorio /dev lo que tengo son dispositivos. Bueno, pues la B hace referencia a dispositivos de bloques, ¿vale? En este caso a las particiones SDA, ¿vale? Sería el primer disco duro, es casi, y esto sería primera partición, segunda partición, tercera partición, y como veis son todos dispositivos de bloques. A veces nos encontramos también una L. La L hace referencia a que es un enlace, ¿vale? Algo similar en Windows a lo que sería un acceso directo. Sí, es otra manera de llegar al fichero en cuestión, ¿vale? Bueno, yo me vuelvo al directorio en el que me encontraba. Vuelvo a hacer un ls-l, ¿vale? Entonces, hemos dicho, el primer carácter hace referencia al tipo de fichero con el que me encuentro. Y luego ya tengo 9 caracteres que los voy a agrupar los voy a dividir en grupos de 3, ¿vale?
3 primeros caracteres, los 3 segundos caracteres y los 3 terceros caracteres. Y estos 9 últimos caracteres que tengo aquí hacen referencia a los permisos que tienen los distintos usuarios sobre la carpeta, sobre el fichero, ¿vale? Y vamos a ver qué significa esto. Los 3 primeros caracteres hacen referencia a los permisos del usuario propietario sobre el directorio o fichero. Es decir, me está indicando estos 3 caracteres de aquí lo que puede hacer el usuario profesor sobre ese directorio. ¿Y cuáles son los permisos? Los permisos son siempre R, W, X, ¿vale? R quiere decir que tiene permiso de lectura, W que tiene permiso de escritura, X que tiene permiso de ejecución. Pero claro, eso a lo mejor tiene más sentido para un fichero, pero para un directorio, los directorios no se ejecutan, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de directorios, cuando el usuario tiene el permiso R es que puede ver el contenido. Cuando tiene el permiso X, que normalmente va siempre unido a la R, es que puede acceder al directorio, entrar dentro, hacer un CD dentro y meterse en el directorio. Y el permiso W es que puede modificar el contenido del directorio, ¿vale? Cuando hablamos de directorios, normalmente los permisos o no tenemos ninguno, es decir, no podemos entrar ni hacer nada sobre el directorio, o tenemos el R y el X que nos permite entrar al directorio y ver lo que hay dentro, ¿vale? O tenemos el RWX que nos permite entrar y modificar. ¿Qué significa modificar un directorio? Poder crear cosas dentro de ese directorio, crear nuevos ficheros, cambiarle el nombre a los que ya hay, borrar ficheros, crear más subdirectorios, borrar subdirectorios, etcétera, ¿vale? Luego ya si hablamos de un fichero, pues sí que le puedo asignar el permiso de ejecución, ¿vale? De hecho, cuando yo me creo un fichero ejecutable, pues para poderlo ejecutar tiene que tener permiso de ejecución, ¿vale? Entonces, hemos dicho, los 3 primeros caracteres hacen referencia a lo que puede hacer el propietario sobre el fichero o directorio. Los 3 siguientes, en este caso serían esos 3, me indica lo que pueden hacer el resto de usuarios que pertenecen al grupo profesor sobre el directorio o fichero, ¿vale? Imaginémonos que al grupo profesor pertenecen 3 usuarios, ¿vale? Piedad, Fernando y Antonio, ¿bien? Y el usuario profesor, ¿vale? Al grupo profesor pertenece un usuario que se llama profesor, un usuario que se llama Piedad, uno que se llama Antonio y otro que se llama, ya no me acuerdo qué otro nombre he dicho, Fernando, ¿vale? Entonces, el usuario profesor podría, me tengo que fijar en estos 3 permisos, acceder al directorio y modificarlo. Pero los otros usuarios, es decir, Piedad, Fernando y Antonio, solo podrían acceder al directorio, no podrían modificarlo, ¿vale? ¿Por qué? Me he fijado en estos 3 permisos. Esos usuarios pertenecen al grupo profesor, pero no son el usuario profesor, ¿vale? Y por último tenemos estos 3 permisos que hacen referencia a lo que puede hacer el resto de usuarios sobre ese directorio. Es decir, el resto de usuarios me refiero a los usuarios que no son ni el profesor ni pertenecen al grupo profesor, ¿vale? ¿Ha quedado eso claro? Sí. Vale, entonces, estos permisos que se han asignado así cuando yo creo un fichero, voy a crear un directorio. mkdir nuevo. ls-l. Vale, el directorio nuevo aparece con estos permisos de aquí, ¿vale? ¿Por qué el directorio se ha creado con estos permisos y el fichero se ha creado con estos permisos? Bueno, pues hay un fichero de configuración en el sistema que establece cuáles son los permisos por defecto con los que se va a crear un directorio y con los que se va a crear un fichero, ¿sí? Pero evidentemente esos permisos son modificables. Yo ahora puedo modificar esto, ¿vale? Y para modificarlo se utiliza el comando chmod, ¿vale? El comando chmod tiene 2 sintaxis, una sintaxis numérica y una sintaxis alfabética, ¿vale?
voy a empezar por la alfabética, que quizás os resulte más sencillo. El comando chmod con la sintaxis alfabética lo que hace es poner, bueno, tengo también varias opciones. Una, puedo poner los permisos tal cual quiero que se queden. Puedo añadir con la opción más el permiso que quiera, ¿vale? O con un menos el permiso que quiera quitar. Por ejemplo, yo aquí tengo que los permisos sobre el fichero vacío son rw rayita, rw rayita, r rayita rayita. Vale, le voy a dar todos los permisos al usuario profesor. Vale, pues entonces yo con el comando chmod pondré el u, es para el usuario propietario, ¿vale? Pues yo pondré u más x vacío, ¿vale? Con esto lo que estoy haciendo es sumarle al propietario, darle el permiso x sobre ese fichero, ¿vale? Mirad, ¿ves que se ha añadido el permiso x? Vale, cuando yo quiera añadir chmod, si yo quiero añadir al grupo un permiso, por ejemplo, le voy a añadir también el x. Vale, que, bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero cuando el fichero ha pasado a ser ejecutable se ha puesto de color verde, ¿vale? Un fichero que no es ejecutable, la interfaz lo pone de color blanco y al ser ejecutable lo pone de color verde, ¿vale? Bueno, yo aquí estoy asignando el permiso de ejecución al grupo propietario, ¿vale? Veis que se ha añadido el permiso X también al propietario, ¿vale? Y ahora voy a añadir el permiso chmod al resto, es con una O de others, ¿vale? La U es de user, la G de group y la O de others, ¿vale? Le voy a añadir los permisos que le faltan, el W y el X, ¿vale? Entonces, si yo ahora veo los permisos, vemos que ahora el fichero, ¿vale? Todos los usuarios pueden hacer todo sobre el fichero vacío, ¿sí? Bueno, yo esto lo podría haber hecho todo de golpe. Yo podría haber puesto aquí U, G, O y ahora voy a quitar todos los permisos. Por eso he puesto un menos, RWX, vacío. Y, uy, perdón, UGO no sé. Vale, es que, perdón, aquí vamos a poner una A, que es de todos. Oh, a ver. No chmod. A ver. Vale, porque hay que ponerlo junto. Es que Linux es un poco especialito, ¿eh? Vale, ¿veis? He quitado todos los permisos directamente así. A ver, yo creo que si lo hubiese puesto, a lo mejor es que me ha faltado poner aquí, o sea, no ponerle el espacio. Si yo pongo esto, uy, UGO más, lo que estoy haciendo es ponerlos todos, ¿vale? Es decir, que con esto voy poniendo, quitando o incluso podría haberlos puesto tal cual los quiero tener. O sea, yo puedo poner chmod R, rayita, rayita, vacío. Ah, no, a ver, R... Ah, no me dejo. A ver, no me acuerdo cómo es esto. Bueno, vale, lo vamos a dejar así, luego lo tendré en los apuntes. Vale, aquí vosotros lo que podéis hacer es quitar o poner, ¿vale? Entonces, veis qué permisos son los que tiene y con el signo más ponéis o con el signo menos quitáis permisos para dejarlo como queréis que se quede, ¿vale? Pero podéis utilizar también el comando chmod con la sintaxis numérica, ¿vale? En este caso hay que utilizar números en binario, o sea, sí, utilizaríamos números en decimal para indicar qué permisos quiero poner y cuáles quiero quitar, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es
yo pongo el comando chmod y pondré un numerito para indicar qué permisos quiero que tenga el usuario propietario, otro numerito para indicar qué permisos quiero que tenga el grupo propietario y otro numerito para indicar qué permisos quiero que tengan el resto de usuarios, ¿vale? De la siguiente manera, si yo quiero que el usuario propietario tenga todos los permisos, pondré un 7. ¿Por qué? Porque el 7 en binario es 1, 1, 1. Quiere decir que la R está activa, la W está activa y la X está activa, ¿vale? Es como si cada uno de los permisos que yo veo aquí fuese un bit, ¿vale? Que yo pongo a 0 o a 1 según si quiero que el permiso esté puesto o no esté puesto, ¿vale? Entonces hago grupitos de 3. Que no quiero que tenga ningún permiso el usuario propietario, pongo un 0, ¿vale? Que quiero que tenga permiso de lectura y ejecución, pues entonces eso sería un 5, ¿vale? Porque en binario el 1, 0, 1 es el 5, ¿bien? Entonces, vamos a hacer esto. Quiero que el propietario tenga todos los permisos, que el grupo propietario tenga lectura y ejecución y que el resto no tenga nada, ¿vale? Pues pongo 750 y vamos a ver cómo los permisos se han visto modificados de la manera siguiente, RWX, R, rayita X, rayita, 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 ¿vale? Es decir, que puede utilizar también la notación esta numérica para cambiar los permisos, ¿bien? Nosotros, bueno, mi obligación es explicaros cómo se cambian los permisos de las dos formas, ¿vale? Luego vosotros, pues, probáis las dos y a ver cuál os resulta más sencilla. A lo mejor inicialmente os puede resultar más sencilla la alfabética, ¿vale? Pero una vez que le cogéis el truquillo a esto de los números, creo que es más rápido. No hay que saber ni siquiera qué permisos son de los que partimos, sino directamente especificar cómo quiero que se vayan a quedar los permisos, ¿vale? No estoy modificando no estoy añadiendo o quitando a lo que ya hay, sino que directamente indico los permisos que quiero que tenga el fichero, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda de esto? Vale. Vamos a ver ahora el comando id, que viene también aquí en los apuntes, ¿vale? Porque nosotros hemos ejecutado el comando group, con S, y me aparece el listado de grupos a los que pertenece un usuario, pero claro, a ver, yo digo, el primero que aparece es el grupo principal del usuario, pero bueno, pues no tenéis por qué saberlo, ¿vale? Entonces existe otro comando que es el comando id, ¿vale? Que me muestra los grupos a los que pertenece el usuario activo, el usuario profesor, acompañado del identificador de esos grupos, ¿vale? Bueno, pues el primero que aparece aquí, ¿vale? Aquí aparece el usuario profesor con su identificador, el grupo profesor con su identificador, ¿vale? Y este que me aparece aquí es el grupo principal del usuario profesor, ¿vale? Aquí me aparecen todos, cada uno con su identificador, no solo el nombre como aparecía con el comando anterior, ¿vale? Y el primero que tengo, el que me aparece aquí con el GID, es el grupo principal del usuario profesor, ¿bien? Vale, pero yo puedo cambiar el grupo principal del usuario profesor, ¿vale? Y el grupo principal o grupo propietario, el CH esto no es, esto es para cambiar el grupo propietario de un archivo. Vale, es que esa es otra de las cosas que podemos hacer. Es decir, yo aquí, ls-l, el grupo propietario del fichero vacío es profesor, porque en el momento de crear este fichero, el grupo principal del usuario profesor era profesor, pero yo esto lo puedo cambiar, ¿vale? Y lo puedo cambiar con el comando que viene aquí, que es el comando chgrp, que viene de change group, ¿vale? Con este comando yo lo que voy a hacer es cambiar cuál es el grupo principal de un fichero.
¿vale? Evidentemente, CHGRP, el grupo que le voy a asignar ahora o que le puedo asignar ahora, el usuario profesor tiene que pertenecer a ese grupo. No puedo encasquetarle aquí como grupo propietario un grupo al que el usuario profesor no pertenezca, ¿vale? Entonces, ¿a qué grupos pertenece el usuario profesor? Pues a todos estos de aquí. Vale, pues yo ahora voy a poner aquí que quiero que el grupo propietario del fichero vacío sea el grupo CD-ROM, ¿vale? Vale, pues ya lo he hecho. ¿Vale? ¿Veis que ha cambiado el grupo propietario? Vale, si yo hubiese intentado cambiarle el grupo propietario y ponerle un grupo al que el usuario profesor no pertenece, por ejemplo, el grupo Teacher 1, pues me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no existe bueno, sí que existe el grupo Teacher 1, pero el usuario profesor no pertenece a ese grupo. Por lo tanto, nunca puedo cambiar el grupo principal de un fichero o directorio, el grupo propietario de un fichero o directorio, si el usuario, ¿vale?, propietario no pertenece a ese grupo, ¿sí? Vale, esa es una de las cosas que puedo hacer, cambiar el grupo propietario de un fichero, pero otra de las cositas que yo puedo hacer es cambiar el grupo principal de un usuario, ¿vale? Permite al usuario root cambiar el usuario propietario del archivo y directorio. Vale, si con el comando chgroup lo que cambio es el grupo propietario, con el comando chown lo que cambio es el propietario del fichero, ¿vale? Entonces, mirad, yo aquí puedo ejecutar el comando chown, ¿vale? Y le digo que ahora el nuevo propietario de este fichero va a ser el root. A ver. Vale. Para cambiar el propietario probablemente tenga que ser superusuario. Vale, hago un ls-l y veo ahora que el propietario del fichero es root, ¿vale? Vale, yo ahora os pregunto, ¿qué podría hacer el usuario profesor sobre el fichero vacío ahora mismo? Nada. Nada. ¿Por qué nada? ¿Dónde te has fijado? En la línea de comando no tiene permiso. Te has fijado, en teoría, en esos tres permisos, ¿vale? Porque ahora el usuario profesor ni es el propietario del fichero porque no es el root, ni bueno, perdón, no. El usuario profesor podrá hacer esto, podrá ver el contenido del fichero y ejecutarlo, ¿vale? Porque no es el root, pero sí que pertenece al grupo profesor, ¿vale? ¿Sí? No. Por eso has dicho que nada, ¿vale? Pero hay que llevar cuidado. El usuario profesor pertenece al grupo CD-ROM y por eso hay que fijarse en esos permisos, ¿vale? Bueno, el próximo día seguimos, ¿vale? Echarle un vistacito a esto. No es difícil, pero hay que entenderlo, ¿vale? Miraros los vídeos que está muy bien explicado, ¿sí? Venga, pues corto la